Me senté para una entrevista exclusiva con el vicepresidente J.D. Vance. Nuestro primer asunto, el nuevo informe del HHS titulado Lobos con Bata Blanca. Examina las acusaciones de que médicos y hospitales impulsaron y potencialmente se beneficiaron de, cito, medicina de género para niños. El informe identificó más de $60 millones en reclamaciones de seguros por esos tratamientos. Incluía bloqueadores de la pubertad para niños de tan solo 13 años. Todo esto fue facturado entre 2015 y 2025. El informe también detalla prácticas potencialmente criminales dentro de los programas de género pediátricos, incluyendo acusaciones de que algunos proveedores utilizaron códigos de diagnóstico y facturación engañosos para lograr que las aseguradoras cubrieran los tratamientos. Y miren el dinero involucrado. El informe dice que el costo promedio de atención médica para un menor es de aproximadamente $3,000, pero para los menores que reciben tratamientos transgénero, esa cifra asciende a $75,000. Si ese menor de edad decide someterse a una cirugía de transición, el costo total asciende a unos $170,000. Por lo tanto, la pregunta fundamental aquí no es solo qué fue lo que realmente sucedió, sino determinar si alguien en este proceso infringió la ley o no. Y ahora el vicepresidente Vance está remitiendo el informe al Departamento de Justicia, pidiendo el procesamiento penal de cualquiera que haya engañado intencionalmente a niños para conseguirles tratamiento transgénero. Hablé con el vicepresidente Vance hoy sobre esto y sobre el problema más amplio del fraude. Aquí está nuestra conversación. Señor vicepresidente, es un gusto verlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Will. Es un gusto verlo. Entonces, señor vicepresidente, lo que intento averiguar, y usted puede decirnos con el lanzamiento de Wolves in White Coats, es cuánto de este movimiento fue impulsado por psicosis masiva o ideología, y cuánto fue impulsado por ganancias financieras premeditadas. ¿Fue una estafa? Creo que es un poco de ambas. Lo que ocurrió con padres, niños y médicos fue una especie de psicosis masiva. La idea de que porque un niño de 12 años sentía haber nacido en el cuerpo equivocado, se debía participar en procedimientos médicos costosos, peligrosos y subestimados. Es decir, alterar permanentemente los cuerpos de estos niños de forma irreversible. Lamentablemente, esto es impulsado por aseguradoras y médicos que lucran con estos procedimientos. Al observar los disruptores endocrinos y terapias hormonales administradas a menores, vemos daños a largo plazo. Sabemos que farmacéuticas se enriquecen alentando a médicos a recetar estos tratamientos fuera de indicación. Y una de las cosas en las que hemos trabajado con Bobby Kennedy, que obviamente se acaba de anunciar, sé que lo están cubriendo y lo agradezco, es que a veces los médicos y las aseguradoras etiquetaban erróneamente estos tratamientos para obtener una recompensa financiera, a pesar de que no estaban siendo honestos sobre lo que estaban haciendo. Porque por supuesto, si fueran honestos, si fueran con las aseguradoras y dijeran, bueno, estamos realmente mutilando a estos niños, entonces eso podría haber hecho saltar las alarmas en el sistema médico. En cambio, dijeron que estaban tratando trastornos endocrinos o ciertos trastornos de la pubertad, y eso les permitía incluir códigos médicos en la facturación que les permitían ganar dinero con el sufrimiento de estos niños mientras evitaban simultáneamente cualquier escrutinio real. Y realmente vemos esto, Will, como parte de nuestro esfuerzo más amplio para combatir el fraude. Simplemente hay tanto fraude en nuestro país. Pero desafortunadamente uno de los mayores perpetradores de fraude era ese pequeño número de médicos, personas que se enriquecían realizando estos procedimientos en niños, mintiendo sobre sus implicaciones médicas y obteniendo beneficios por ello. Obviamente no la mayoría de los médicos. Creo que la mayoría de los médicos son buenas personas que quieren ayudar a sus pacientes, pero sabemos, Will, que algunos ganaban mucho dinero realizando terapias irreversibles y no probadas en niños. Así que, solo para dar seguimiento, un trastorno endocrino es en gran medida un diagnóstico para alguien con hipertiroidismo, enfermedad de la tiroides o diabetes. Y me está diciendo que estaban codificando muchos de estos procedimientos de afirmación de género como trastornos endocrinos. Y, en su opinión, cree que entonces
Y tenemos las estadísticas sobre cuánto significó eso para la clínica de género y para la compañía de seguros en cuanto a lo que podían obtener de un paciente frente a un niño normal, algo así como $3,000 frente a $170,000. Entonces, esa facturación, esa codificación, señor vicepresidente, ¿cree que es evidencia de que lo que estamos viendo aquí no es simplemente ideología, sino una estafa real? Eso es exactamente correcto. Eso es precisamente lo que pensamos y es por eso que Bobby Kennedy y su equipo han trabajado tanto para descubrir cuánto estaba alimentando esta facturación mal etiquetada, esta locura de la transición de género. Quiero decir, si piensas en esto, Will, te tomas un procedimiento médico altamente controvertido, experimental y no probado, como la transición de género para un menor. Muchas aseguradoras, muchos médicos no van a apoyar ese tipo de cosas. No van a financiar esas cosas y eso significa que no hay dinero en ello. Pero si lo etiquetas fraudulentamente como otra cosa, como el tratamiento de un trastorno endocrino, entonces puedes obtener mucho dinero a pesar de que estás haciendo algo muy experimental y muy poco probado. Y de nuevo, es por esto que digo que realmente fueron dos cosas sucediendo simultáneamente. Quiero decir, ya sabes, sabemos que había niñas de 12 años, especialmente porque era más común entre las niñas que entre los niños. Sucedió con ambos. Sí. Pero era más común con las niñas que con los niños. Se metían en las redes sociales. Ellas, ya sabes, tomaban sentimientos que eran más o menos normales para cualquier adolescente, cierta incomodidad con tu cuerpo, con los cambios que ocurren durante la adolescencia, pero luego algunos en la comunidad médica les mentían diciéndoles que si nos dejaban realizar estos procedimientos que van a hacer ganar mucho dinero a algunos médicos, entonces de alguna manera eso va a arreglar lo que sientes, cuando en realidad lo que estos niños necesitaban es lo que muchos adolescentes han necesitado a través de las generaciones, que es alguien que los escuche, alguien con quien hablar, alguien que intente entenderlos, no alguien que intente enriquecerse realizando carnicerías médicamente sancionadas. Sí. ¿Qué es exactamente lo que es esto? La parte financiera de esto, Will, realmente creo que alimentó la ideología. Se alimentaron mutuamente y lamentablemente fueron muchos los niños que sufrieron por ello. Sin embargo, estamos poniendo fin a esto, Will, y esa es la buena noticia. Bueno, grotesco. Este no es el único fraude en el que te has centrado. Sabemos que en el pasado, y hemos hablado con usted sobre el fraude en Medicaid con inmigrantes somalíes en Minnesota y en todo el país, Ohio, California. También está esta historia. Existe un esquema de fraude matrimonial que el Departamento de Justicia ha investigado y sobre el cual está realizando arrestos. Y se trata de más de 1,000 matrimonios chinos falsos. Así que con todo esto, señor vicepresidente, atención de género, fraude somalí, fraude matrimonial chino, usted ha estado metido de lleno. Tengo curiosidad, ¿cuál es la estafa de fraude más descarada que ha visto hasta ahora? Oh, Will, esa es la pregunta más difícil que me han hecho porque muchas de estas cosas son tan descaradas. Quiero decir, mire, realmente creo que es difícil superar el fraude de Medicaid que vimos en el área de Minneapolis, donde había principalmente inmigrantes somalíes que llegaron al país, algunos de los cuales ni siquiera tenían hijos, pero estaban facturando a Medicaid por servicios prestados a niños autistas. Es decir, una cosa es cometer fraude. Una cosa es mentir sobre un trastorno que tiene su hijo cuando en realidad no lo tiene. Pero es algo verdaderamente extraordinario cobrar por servicios para niños que en realidad ni siquiera tienes. Así que eso tiene que estar al tope de mi lista. Pero Will, tengo que decirte, hombre, aunque a veces es difícil ponerle freno al fraude, es difícil evitar que el dinero salga y por supuesto, una vez que ha salido, es muy difícil recuperar el dinero. Encontrar fraude simplemente hay demasiado. O sea, preguntaste sobre este esquema de matrimonios chinos. Había miles de personas a las que realmente les pagaban dinero para como casarse con alguien que nunca habían conocido antes, para que esa persona pudiera obtener acceso a la ciudadanía estadounidense y todos los beneficios que conlleva. Hay fraude en Medicaid, en los cupones de alimentos, en la administración de pequeñas empresas y en la transición de género. La desafortunada realidad, Will, es que el fraude en Washington, D.C. era tan común como el mal tiempo, y el mal tiempo es muy común en Washington. Así que tenemos un problema aquí.
Estamos solucionando ese problema, pero nos llevará mucho tiempo erradicar todo este fraude porque se permitió que se pudriera mucho durante la administración Biden y en realidad más allá de eso. Bienvenidos de nuevo. Hay dos grandes preguntas que enfrenta Estados Unidos en este momento. ¿Qué sigue con Irán y por qué el socialismo sigue atrayendo a los jóvenes estadounidenses? Aquí hay más sobre esas preguntas y mi conversación con el vicepresidente J.D. Vance. Hablemos por un minuto sobre Irán. Creo que existe frustración, señor vicepresidente, por la naturaleza oscilante de lo que está sucediendo en Irán. Estamos cerca de un acuerdo y luego vamos a bombardearlos hasta el cansancio. El estrecho está abierto, luego el estrecho está cerrado, y estoy seguro de que esa frustración es compartida dentro de la Casa Blanca. Así que sé que es difícil de predecir, pero déjeme preguntarle, ¿cómo termina esto? ¿Cómo se ve esto cuando, y si es que termina con Irán? Bueno, Will, lo que puedo decir con seguridad es que creo que esto terminará con Estados Unidos en una posición más fuerte, con Irán sin armas nucleares y con el estrecho de Hormuz volviendo a ser un lugar donde los precios del petróleo y el gas sean estables para el pueblo estadounidense. Creo que el problema aquí, Will, es que los iraníes a veces hacen compromisos que no cumplen. Hacen un acuerdo, no cumplen el acuerdo. Y entiendo su punto sobre la naturaleza oscilante de esto, pero creo que lo que eso refleja es que tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para forzar la acción. Y a veces nos enfocamos en la parte energética porque queremos que los estadounidenses puedan pagar el precio del petróleo y el gas. A veces obviamente nos enfocamos en la naturaleza militar de esto. A veces nos enfocamos en el programa nuclear. Así que creo que lo que realmente está sucediendo es que estamos viendo a un presidente de los Estados Unidos en la cúspide de su autoridad con muchas herramientas diplomáticas, militares y económicas. Lo que creo que realmente está pasando desde adentro es que estamos usando esas herramientas de manera muy selectiva, muy estratégica para obtener el resultado que el presidente de los Estados Unidos necesita obtener para el beneficio del pueblo estadounidense. Y realmente es doble. Se trata de asegurar que los países del Golfo continúen enviando petróleo y gas a la economía mundial para que tengamos estabilidad en los precios de la energía. Eso es obviamente importante para el pueblo estadounidense. Sé que el petróleo ha bajado hoy y está muy por debajo de los máximos de los primeros días del conflicto. Ese es el objetivo número uno, mantener el petróleo y el gas baratos para los estadounidenses en todo nuestro país. El segundo objetivo es asegurar que Irán nunca obtenga un arma nuclear. Confío en que estamos logrando ambos, pero es impredecible porque los iraníes mismos lo son y a veces no cumplen los compromisos que hicieron con nosotros. Muy bien, muy rápidamente quiero preguntarle esto. Hay obviamente, y creo que es más allá de lo cómico, un movimiento en los Estados Unidos para adoptar el socialismo. Hemos visto, por ejemplo, un candidato de chiste en Wisconsin que aún así obtuvo 300,000 votos, gente votando por el socialismo democrático. Pero creo que la verdadera pregunta, y creo que es una pregunta para usted, es una pregunta para los republicanos en general, es esta. Cuando una persona joven mira su vida y dice, sabes, hice lo que Estados Unidos me pidió que hiciera. Fui a la universidad, conseguí un trabajo y no creo que pueda permitirme la vida que mis padres pudieron permitirse. Ahora, independientemente de si eso es estadísticamente preciso o no, es un sentimiento real y un sentimiento creciente. Entonces, ¿cuál es su respuesta para esa persona joven? Sabes, nuestra respuesta, Will, y esta es la pregunta exacta que hay que hacer, porque nuestra respuesta al socialismo, que es una ideología peligrosa y destructiva que se ha intentado en el pasado y ha fracasado, nuestra respuesta a eso no puede ser simplemente ignorar las preocupaciones económicas que creo que están alimentando este creciente interés en el socialismo. Y supongo que le diría a esa persona joven que como ciudadano estadounidense mereces tener una buena vida en este país y mereces tener un gobierno que te facilite formar una familia, que te permita costear una buena educación, que te ayude a conseguir un buen trabajo y que te permita comprar una vivienda. Y lo que también diría es que, aunque estas cosas a veces toman un poco de tiempo, ya estamos viendo los resultados positivos derivados de las políticas económicas del presidente. Estamos viendo billones de dólares de nueva inversión en este país, lo que significa buenos empleos de clase media para los jóvenes y para las personas de ingresos medios en todo nuestro país.
Estamos viendo que los precios de la vivienda finalmente se estabilizan. Se duplicaron durante la administración Biden. Finalmente se han estabilizado durante el primer año y medio de la administración Trump. También queremos reducir las tasas de interés, por supuesto, para que los jóvenes puedan permitirse una vivienda. Queremos que la gente pueda permitirse las cosas buenas de este maravilloso país en el que todos vivimos. Y mi advertencia para mis compañeros republicanos, Will, sería que si no hacemos esto bien, no culpen a los jóvenes por ser comprensivos con el socialismo, tenemos que culparnos a nosotros mismos. Y creo que lo que es tan único y refrescante sobre las políticas económicas de Donald Trump es que no son las mismas viejas ideas económicas. Ya sabes que habrías escuchado hace 30 o 40 años. Él está hablando de reconstruir nuestra base industrial, reconstruir el corazón del país, hacer nuestras calles más seguras, hacer posible que los jóvenes puedan permitirse comprar una casa. Así es como se detiene el socialismo. No detienes el socialismo lanzándole a la gente eslóganes sobre el libre mercado. Por mucho que ame el libre mercado, el socialismo se detiene mejorando la vida de las personas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer todos los días. Muy bien. Esa respuesta, creo, merece una conversación mucho más larga, tal vez una que usted y yo podamos tener en Austin cuando la Universidad de Texas juegue contra Ohio State. No le haré comprometerse en televisión, pero espero verlo el 12 de septiembre en Texas. Gracias, señor vicepresidente. Una exfuncionaria de una importante organización de derechos civiles fue acusada formalmente de desviar más de $1 millón a informantes de un grupo supremacista blanco, con quien además mantenía una relación. Según el Departamento de Justicia, la exdirectora financiera del Southern Poverty Law Center defraudó a donantes al financiar grupos que el SPLC supuestamente combatía. El analista legal de Fox News, Greg Jarrett, nos acompaña ahora. Entonces, Greg, explícanos hacia dónde crees que se dirige esto. Cuando creías que las noticias para el SPLC no podían empeorar, esta resulta bastante reveladora. Sí, Griff, sabes, era bastante obvio después de la acusación anterior que alguien en el Southern Poverty Law Center iba a ser arrestado y acusado penalmente. Resulta que, como señalas, la ex directora financiera está acusada de desviar secretamente grandes cantidades de dinero del centro legal a los mismos grupos de odio que se supone que deben combatir. Y lo más increíble es que el dinero, supuestamente oculto a través de empresas fantasma, fue a parar a su amante, un supuesto informante en un grupo supremacista blanco con quien vive y comparte una cuenta bancaria. Así que ya sabes, los cargos aquí son fraude electrónico, fraude bancario, lavado de dinero y conspiración. El fiscal general dice: este centro legal no estaba desmantelando el extremismo, lo estaban financiando para avivar el racismo y justificar su propia existencia. En otras palabras, ya sabes, ¿qué sucede cuando el racismo disminuye con el tiempo? Bueno, pagas para reavivar e incitar el racismo y hay pruebas de que funcionó. Esa es la teoría de la fiscalía aquí. Correcto. Veremos si pueden probarlo en el tribunal. Así que eso es de lo que estás hablando, lo que dice el fiscal general. Así que el abogado de Heidi Beirich, el abogado defensor, dijo lo siguiente. La doctora Beirich compareció ante el tribunal voluntariamente y está aquí para luchar contra los cargos. Creemos que estos cargos están motivados políticamente. Ella ha dedicado su vida a luchar contra el KKK, grupos neonazis, extremistas, y gracias a todo el trabajo de su vida, todos estamos más seguros. Todos estamos mejor como comunidad. No es solo profundamente irónico, sino que resulta verdaderamente terrible que por este trabajo esté siendo acusada por el actual Departamento de Justicia. Greg, él alega una motivación política. El SPLC declaró: enfrentar a extremistas y grupos de odio es peligroso. Pero es nuestra labor más importante. Las acciones del Departamento de Justicia no quebrantarán nuestra determinación. Seguimos firmes luchando por la justicia y por la promesa de los derechos civiles para todos y esperamos presentar las pruebas ante el tribunal. ¿Qué opinas? Sí, el abogado tiene razón. Ella goza de la presunción de inocencia.
Esto no es nada nuevo, ya sabes, alegar que las acusaciones están todas motivadas políticamente por la administración Trump. Y sí, quiero decir, casi puedes visualizar el argumento aquí. Bueno, para infiltrarnos en organizaciones supremacistas blancas, tenemos que insertar informantes. Tienen que ser pagados. El problema para la acusada aquí es que ella estaba disfrutando de los frutos de su propio dinero de su empleador y utilizando empresas fantasma para enviarlo a cuentas que compartía con el informante. Así que ya sabes, no sé cómo puedes salir de eso. Va a ser un caso difícil, Griff. Y cambiando de tema rápidamente, el fiscal general Blanche tuvo un día ajetreado ayer anunciando una gran ofensiva contra el fraude, incluyendo matrimonios falsos. 11 acusados imputados en este esquema de fraude matrimonial a nivel nacional de décadas de duración. ¿Qué opinas de eso? Sí. Bueno, recuerdas, Griff, que ya sabes, engañar al sistema de inmigración fue un tema muy candente en la audiencia de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Así que aquí hay otro ejemplo bastante vívido donde los chinos están tratando de manipular el sistema con matrimonios fraudulentos, más de 1000, involucrando principalmente a ciudadanos chinos para obtener estatus legal. Tienes a 11 acusados que supuestamente dirigieron la estafa en 7 estados diferentes, orquestando el esquema con reclutadores, facilitadores, usando las redes sociales para hacer publicidad. Algunos de los extranjeros pagaron hasta $100,000 para conseguir este matrimonio falso y el falso cónyuge estadounidense recibía alrededor de $30,000. Es, creo, uno de los innumerables fraudes de inmigración que contribuyeron a la crisis de migrantes ilegales que las mal concebidas políticas de Joe Biden propiciaron. Y ya sabes, sí, me alegra ver que el Departamento de Justicia realmente se está tomando esto en serio. están actuando. Greg Jarrett, gracias por su perspectiva como siempre. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.